Buenos días y bienvenido a otro día aquí en Ecuador. He notado una diferencia entre Chile y el sur de América Latina y el norte de América Latina. Y vamos a explorar las diferencias y similitudes también. Yo tengo la bendición de vivir aquí en América Latina. Tengo casi 10 años viviendo acá. Tengo 3 años en el norte de América Latina, aquí en Quito, Ecuador, y 7 años viviendo en Chile. Y hay muchas diferencias entre el sur de América Latina y el norte. Y cada país es diferente, por supuesto que sí, pero hay algunas diferencias entre el norte y donde voy ahora y el sur. Entonces, mientras que viajo, tienen que decirme dónde voy en los comentarios. Mientras que exploramos las diferencias y similitudes entre el sur y el norte de América Latina. ¡Vamos! Y mientras viajo por dónde voy, vamos a ver muy pronto dónde vamos. Pienso en los viajes. Desde Santiago o Buenos Aires es difícil llegar a la Ciudad de México, por ejemplo. Pero desde Quito, Ecuador, o Bogotá, Colombia, o Medellín, se puede llegar en un par de horas a Miami, a la Ciudad de México, o en 5 horas se puede llegar a Buenos Aires o Santiago de Chile. Entonces, para mí, es una diferencia por llegar acá y poder viajar fácilmente, y es mucho más barato viajar desde aquí a donde voy, a Estados Unidos o al sur, porque ya estamos en el centro de América Latina. Pero en el sur de América Latina cuesta mucho más y toma mucho más tiempo. Vamos por allá. Y la otra diferencia entre el sur de América Latina y el norte es la comida. Y tengo hambre. Entonces vamos a comer y probar la comida del norte y compararlo de los asados y este pastel de choclo y el pan del sur. Vamos. Ok, vámonos. Bien. Ok, ahora pedimos un buen desayuno y ahora estoy con mi amigo Camilo. ¿Cómo está, Camilo? Oh, mira. Camilo, ¿qué tenemos aquí? Aquí nos van a traer un combo o un combinado que es caldo de costilla, que viene con huevos, con una bebida caliente, con pan, pero nosotros también pedimos arepa. Ajá. ¿Sí? Y no puedo esperar mi tinto. El tinto, sí. El tinto, vino, oh, qué rico. No, un vinito en la mañana, qué rico. No, este vinito, sí. no es vinito. No es vino. No es vino, es café. 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 What? Café. Café. Café con un trago, algo así. No, solo café distinto. Café Tinto. nomás. Solo Ok. tinto. Ah, chutas. El desayuno en Estados Unidos es como una cereal, como un pancito, pero acá es una sopa. Una sopa en Estados Unidos es algo como para cenar, pero acá es algo para desayunar. Y con un buen tinto, sin trago, sin vino. Un cafecito. Un cafecito, po. Ya pues. Ya pues. Ok, a probarlo por la primera vez. Vamos. Tiene buen sabor. Tiene sal. Sal. Tiene cilantro. ¿Qué tiene? Esto lo hacen así primero. Tiene cebolla larga, tiene cebolla cabezona, tiene papa, tiene cosquilla y el toque, el cilantro. Ese es el caldo de costilla. Ah. Es clarito. Imagino que ya se piden eso porque hace frío en la mañana aquí en Bogotá, porque ya tenemos
¿Cuántos metros es Bogotá? 2500 metros. 2500, ya estamos muy alto aquí. Ok, vamos a comer, tengo hambre. ¿Y dónde está el vino? Vamos. El vino. Yo tengo dos cosas aquí que ya se puede comer por el desayuno en Estados Unidos. Uno son los huevos y el otro es un tinto, un cafecito. Este caldo es un poco extraño para desayunar. También es de arroz aquí, pero se llena el estómago y es bueno por eso, ¿cierto, Camilo? Sí. Y eso que es el plato más pequeñito que hay, porque hay unos más grandes. Ajá. Y tienes que mezclar todo. Todo Ya. lo mezclas. Mezclas el arroz, los huevos y el caldo. Ok, Pruébalo. ok, vamos a probarlo. ¿Cómo está? Está rico. Sí, para mezclarlo está muy Está bien. muy bien. Sí, con queso aquí adentro de los huevos y con no sé, ¿qué? Salchichas. Salchichas. Es huevo, queso, salchichas. Qué rico. Está bueno. bueno. Está bueno. La Sigue. comida colombiana. Seguimos comiendo. Y si esta comida no es suficiente, ahora tenemos una Arepa. con queso, ¿cierto? Arepa con queso. Que es muy típico aquí para desayunar, ¿cierto? Sí. La arepa con queso se come mucho en la región antioqueña, pero nosotros los cachacos también la tomamos para tomarnos un pequeño desayuno. ¿Cómo son? ¿Cochacos? Cachacos. Cachacos. ¿Qué significa Cachacos somos los que vivimos aquí en Bogotá. Ah. Nos llaman también rolos. 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 ¿Qué? ¿Un rolo? Un rolo es alguien que está en el centro de Colombia. Ah, Entonces estoy los aprendiendo. costeños nos dicen a los cachacos, a todos los que viven en el interior, a paisas, bogotanos, de muchas regiones nos llaman cachacos. Cachacos. Yo soy cachaco hoy. Eres cachaco hoy. O rolo. Oh, no puedo comer más. Tenemos que esperar un par de horas, ¿cierto? O 30 segundos está bien Sí, para comer. está para 30 comer. segundos, ya. Vamos a comer más pronto. Pero mientras que caminamos en Macarena, hay una canción de Macarena. Macarena. Pero todos saludan cada persona. Entonces hay personas caminando y estamos en el centro de la ciudad, pero hay personas que siempre están diciendo buenos días y tienen que responder a buenos días. Buenos días. Eso es raro en Quito, por lo menos, porque es una ciudad. Nadie quiere saludarse, ya tienen cosas que hacer y no piensan en otras personas. Pero aquí en Bogotá sí. Y en Santiago a veces también. En Linares sí. Este es como una ciudad chiquitita y todos tienen que saludarse porque todos les conocen. Pero acá es lindo. ¿Dónde vamos? Estamos pasando por la Plaza de Toros. Plaza de Toros. Sí, Plaza de Toros. Un poco peligroso, ¿eh? No. ¿Toro? No. Aquí detrás, este es el Museo Nacional. Ah. ¿Sí? Es muy conocido en Bogotá y detrás queda la Plaza de Toros, el Planetario. Ah. Vamos a todo el centro. Ah, qué bien, vamos. Y como siempre, cuando viajo en otros países, tienen que cobrar más. Si no eres de este país, cobras mucho más. ¿Cuánto cobraron para entrar? Para mí, 6.000 pesos. ¿Y para mí? 43.000 pesos. Entonces, como $10 y $1.50 para entrar. Pero vale la pena. Tienen muchas cosas adentro, entonces vamos a aprovechar a ver qué tienen aquí en el museo, ¿cierto? Sí, Museo Nacional. Vamos. ¿Y por qué quiero entrar a un museo? Es que la historia de América Latina es muy parecida en cada país. Por ejemplo, ¿quién es él? Él es Simón Bolívar. Ajá. Bolívar lo conocían como el libertador Libertador de... de Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador. Sí, mira. Se conocían como la Gran Colombia. Ajá. Él quería que nosotros fuéramos la Gran Colombia, no países diferentes, sino la Gran Colombia, estilo federal. Ajá. Pero hubo, como en todo lado, fervientes políticas diferentes, cada uno quería su región y nunca se cumplió el sueño de Bolívar. Qué interesante, que en Chile y Argentina también Tiene un tenemos... libertador. Exactamente. Entonces él se liberó tantos países y esos países son muy parecidos a mí. Esta cultura del norte que él se liberó es diferente de la cultura del sur de América Latina, en mi opinión. Sí. No sé. Son, por ejemplo, Argentina,
Chile, Uruguay y Paraguay son con una corriente europea, son europeos. A cambio los colombianos, peruanos, están con las indígenas, afro, los mismos que estaban aquí, que los granadinos, que son corrientes totalmente diferentes Sí. y culturas diferentes. Yeah. Y se nota cuando caminas en las calles, cuando comes, todo es muy diferente en el sur en comparación al norte. Vamos. Un buen tour y es bueno siempre llegar a un país y aprender de la historia. Cuando lleguemos a Chile, por ejemplo, fuimos a aprender de un museo de la historia chilena. Y cuando lleguemos a Ecuador también, es bueno aprender de la historia del país para poder interactuar y hablar con la gente de este país. Entonces, para mí fue genial llegar acá y aprender un poco de la historia de América Latina y de Colombia. Entonces, seguimos. ¿Tienes hambre? No, No tienes hambre. Yo sí tengo hambre. Y Ahorita quiero vamos- un tinto. no, ahorita vas a comer, ahorita vamos a un sitio donde vas a comer buñuelos, Buñuelos. pan de bonos y todo eso. ¿Pan de qué? Pan de bono, Bono. pan de bono, Pan de bono. pan de bono. Ok, vamos a probar este pan de bono. Pero Vamos. vamos a tener que caminar por ahí 20 minutos. 20 minutos. Ok. Vamos. Son 5 cosas. Aquí estoy en mi restaurante favorito. Es un restaurante con pan. Y el pan de cada país es diferente. El pan de Estados Unidos es un poco fome, pero el pan de América Latina es muy bueno. ¿Qué tenemos aquí, Camilo? Mira, este es un pan de yuca. Su base principal es la yuca. Es pan de yuca. Ok. ¿Sí? Ajá. Aquí ves un pan de bono, ¿sí? Que está relleno de bocadillo y es como un pan normal de maíz y todo, pero la receta es de horno y se deja con levadura, ¿cómo se llama? Levadura, de resaltar hace por Sí, varias levadura. horas. Ajá. Por varias horas. Y este es un buñuelo. Ajá. Mucha gente ahorita lo rellena de arequipe, de queso, de chocolate, pero este solamente es pan, como un pan, pero relleno de queso. Esponjoncito. Pruébalo y verás. Ok. Vamos a probarlo. Primero quiero probar este chocolate frío, ¿cierto? Milo. Milo. Ok. ¿Cómo está el Milo? Está muy bueno. Con este buñuelo que es algo típico de Colombia, ¿cierto? Sí. Ya. Tiene queso y es esponjoso. Tiene queso. Y es muy crujiente afuera. Está fritado. Por dentro, sí. Se llama fritura profunda. Qué rico. Y ahora hablamos sobre los precios, porque aquí en Colombia, todo eso, 2 bebidas y un agua extra y pan suficiente por como 5 personas, me costaba $7. $7. Está muy bueno los precios aquí en América Latina en general. Los precios de Chile son un poco diferentes, son un poco más caros, pero acá y en Ecuador, en Venezuela, en México, los precios ya son muy buenos. En comparación a Estados Unidos, no se puede entrar a un restaurante sin pagar como $10. Aquí yo entré y yo comí muy rico por $7. Increíble. Y ahora estamos llegando al centro de Bogotá. Y cada parte central de una ciudad tiene una plaza. Y tal vez, Camilo, como colombiano, como latino, se puede explicar por qué hay una plaza. Porque en Estados Unidos no tenemos plazas. ¿No tienen plazas? No tenemos Yo sabía- plazas, no. Yo sé que sería, por ejemplo, Tenemos la casa, parques. La casa, nosotros pensábamos que la casa de Washington era una plaza. No. Bueno, aquí en Bogotá, como la mayoría de países latinoamericanos, tenemos unas plazas.
Tenemos, por ejemplo, aquí están los 4 poderes. ¿Sí? Entonces muestra aquí, está el Palacio de Justicia, está el Congreso de la República, Ajá. está la iglesia, ¿sí? El arzobispado, y enfrente estamos en la plaza que se llama la Casa del Líbano. Mira. Y aquí es donde se manifiestan todos cuando gana Colombia. Se reúnen en la Plaza de Bolívar. Ajá. Cuando hay cosas políticas, se reúnen en la Plaza de Bolívar y están los 4 frentes. Es Vean. como la Plaza de Armas en Santiago, la Moneda, como O la Casa Rosada. la en Casa Argentina. Rosada. Sí. Mira, aquí, si miras hacia allá, está el Congreso de la República. ¿Sí? Ajá. Allá está la Casa del Líbano, donde está el alcalde mayor de Bogotá. Ese es el Palacio de Justicia, Ajá. este de acá. Ok. Y ese es el arzobispado. Los 4 poderes decían. ¿Sí? Wow. Antiguamente el presidente de la República dormía aquí, que se llamaba el Palacio de San Carlos. Ajá. Pero lo cambiaron y es detrás de aquí el Palacio de Nariño. Ok. Donde vive el presidente de la Pero República. tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿Cuántos pájaros hay aquí? Palomas. Palomas, ¿cuántos hay? Mira, Ah, miles, más de... No. más de... No. Miren, hay muchos. Sí. Y hay mucha comida aquí en plaza. Siempre hay comida aquí, siempre hay una iglesia, siempre hay un banco cerca. Dicen que el que no ha venido a Bogotá Ajá. es el que no ha venido a tomarse la foto con las palomas en la Plaza de Bolívar. Ah, Y ahorita te vas a dar cuenta que hay muchos fotógrafos que tratan de vender la foto con las palomas y te dan semillas Ajá. para tener las palomas. ¿Vas a decir? ok. Es como de esta película Home Alone. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Cada vez que llego acá a Colombia pienso que estoy comiendo todo el día. Y parece que sí, es así. Aquí se despiertan temprano, tipo 5:30, y tienen un desayuno a las 6. Después hay un otro desayuno a las 10. Después un almuerzo a las 12. Después un snack, algo así, a las 3. Y después un 11 a las 5. Y una cena a las 8. Y es demasiado. La comida que ustedes se comen acá, demasiado. Sí. Ok, en Chile ya se despiertan tarde. Nadie está en las calles hasta las 8 de la mañana y llegan al colegio y tienen su desayuno a las 10. Y después, este almuerzo empieza a las 1:30, 2 en la tarde. Y después hay un 11 que empieza como tipo 8 en la noche. Y con este 11 y con este almuerzo tienes una opción de tomar un vino, un tinto, vino, y también un jugo fresco. Eso es típico allá en el sur, en general, en Argentina también, por un día para comer. Pero acá se comen ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces se comen acá? 5 o 6 veces. Demasiado. Espérate, esta comida es lo mejor. Vas a ver, esta comida colombiana que vamos a probar acá. Es buenísima. Ahora tenemos 3 pisos de comida. Tenemos chicharrones, tenemos frijoles, tenemos un montón de cosas aquí. ¿Qué tenemos aquí? Palta, ¿cierto? Aguacate, Eso es como... arepa, carne molida, morcilla, chorizo, huevo, arroz y plátano. ¿No hay más comida? Te van a tener ahorita más. Ay, hay más comida después. Ok, este es mi plato favorito de Colombia. Bandeja paisa. Porque tienen todo. Y este es lo mejor, porque es como un tocino, pero mejor que este tocino. Es como con más sabor y tiene más carne. Entonces, para mí, una mezcla de los 3 pisos es lo mejor. Vamos probando. ¿Qué tienes? Es lengua en salsa. Lengua en Lengua salsa. de la vaca. Wow. Viene con papa, yuca, mazorca, ensalada que es aguacate, tomate, lechuga y arroz. Wow, mire este. Rico.
Agua normal de esta. ¿Qué vas a probar primero el frijol? Frijoles. Ujú. Salado, buenos. Y este Carne sigue. molida. Carne molida. Este. Este carne es como crujiente, ¿cierto? Ahora prueba el arroz con el plátano. Ok, arroz con plátano. Está bien, está bien. ¿Sí? El chorizo. Un chorizo. Ahora prueba la rellena. ¿Cómo saques este? Finger food. 3 pisos de comida rica. Lo mejor es este. Ahora tómate un vaso con agua. Ok. Ahora tengo lengua. ¿Este es lengua de vaca o de...? Lengua de vaca. Lengua de vaca. Ahora este vaca no se puede hablar, ¿cierto? No, es imposible La hablar. lengua en salsa. ¿Y qué es la salsa? La salsa tiene guiso, ahogadito. Es de tomate, cebolla, mantequilla y algo de tomate y mucho amor. ¡Wow! Pártelo. ¡Qué rico! Vamos a probarlo. Ok. Lengua, pobre vaca. Vamos probando cómo está esta lengua. Tal vez puedo hablar mejor después con otra lengua. ¿Ah? Eso sí está bueno. Es muy suave esta carne. Suave. Ahora prueba la yuca. Con la Puedo salsa. hablar mejor. ¿Ah? Yo puedo crecer en mi español con más lengua. Más lengua de Colombia. Ahora prueba la yuca con la salsa y un poquito de arroz. Ok, yuca, salsa, arroz. Yuca, salsa, arroz. Nice. La salsa es como jugo. No es picante, no pica por nada y es como un jugo de, no sé, un Es un guiso. guiso. ¿Qué es un guiso? Guiso es, la preparación de un guiso es tomate picadito finamente con cebolla cabezón y un poquito de cebolla larga. Se sofríe y se echa un poquito de crema de leche y leche y resulta la salsa. Un guiso. Qué bien. Guiso. Qué bien. Ahora a comer, a atacar. Vamos. Ahora tenemos que caminar de nuevo. Casi no puedo caminar porque he comido tanto hoy, pero vamos a seguir comiendo. Antes de comer de nuevo, tenemos que hablar sobre un tema muy importante aquí y en Chile, en todas partes de América Latina, no tanto en Estados Unidos, pero ¿cómo se bailan acá? ¿Cómo se qué? ¿Cómo se bailan? ¿Bailan? Sí, ¿Qué es bailar? bailan. ¿Cómo se bailan? ¿Bailan? Ahí. No haces este. Ah, acá. ¿No? No. No. ¿Cómo es las bailes de acá? Aquí en Bogotá, los cachacos bailan merengue. Merengue. Sí, como es pichar huevos. Wow. Haz de cuenta que tú llegas y es pichar huevos. Así. Ah, ok, merengue. Merengue. Sí, se puede bailar así en Chile, pero es un poco raro, creo. Bailan la cueca allá, escuchan la música de acá, pero la música del sur de América Latina es algo totalmente diferente. No, Bogotá es una mezcla cultural de todo. Aquí es merengue, salsa, vallenato, joropo, rancheras. Y depende del día. En Ecuador también es una mezcla, y en Venezuela también, y en México también, pero en el sur de América Latina parece que ya no bailan así, no escuchan la música así. Son como los europeos. Son, nosotros decimos tiesos. Somos más elegantes. Ah, sí, se puede decir que elegantes. Nosotros somos más folclóricos. Muy bien. Sí, he notado esta diferencia hace muchos años. Cuando llego acá, todos quieren bailar. Después, en la noche, bailan. En Chile, toman. Toman vino. Toman vino, sí. Toman vino. Lo que pasa Hablan, es que toman. Los europeos no tienen en la música en la sangre. Y los gringos tampoco. No, Por eso yo no. no te gusta bailar. Pero bailan, todavía en el sur bailan. Pero en Chile es como la cueca.
y yo expliqué la cueca a un amigo de Medellín y él estaba sonriéndome. Aquí los cachacos no somos tan bailadores como, por ejemplo, De los de la Medellín. costa o los de Medellín. Ah, Ellos son más rumberos que nosotros. ok. ¿Ah? Muy Pero bien. nosotros sí bailamos y pero Ah. también nos gusta mucho tomar vino, Sí. hablar, también nos gusta Ajá, también. eso. Una mezcla de todo. Qué bien. Ok, tengo una reunión que empieza en 5 minutos. Entonces, vamos a la reunión y seguimos comiendo. Vamos a encontrar un restaurante chileno, ¿cierto? Sí, vamos a Ok. comer aleluya. Vamos a cambiarnos por el sur de América Latina. Vamos. Vamos a terminar como decimos acá, nos van a sacar como globitos, con pura pitita. Listo. Yo tomé un cafecito, un tinto. No es vino, pero estoy listo. ¿Estás listo? Ya, para comer comida chilena. Vámonos. Ok. No pudimos llegar a este Marraqueta, este restaurante chileno. Tuvimos 2 horas en el carro esperando llegar a este restaurante chileno, pero no pudimos lograrlo. Entonces, aquí tenemos chagua y estoy con mi chaguita. Changuita. Aquí estoy. Este es como una sopa, ¿cierto? ¿Qué es lo que es? Bueno, hay dos. Esta es una changua normal que tiene leche, ¿sí? Sal, huevo y calado y cilantro. ¿Sí? La tuya es especial. Lleva queso, almojábana, calado, sal y cilantro. Esa es la tuya. Ok. Vamos a probarlo, ¿ah? ¿Cómo está esta comida? Yo creo una cosa importante de llegar a otros países es para probar la comida típica de cada país. Y eso es lo que estamos haciendo. A mí me encanta la marraqueta y las cosas de Chile y de Argentina también, los asados y todo. Pero acá también tienes las cosas, la comida buena. Entonces vamos a ver si es buena, ¿eh? Vamos a ver. Ok. Entonces tenemos que mezclarla. Todo. Se ve que tiene como, no sé, leche. Y está caliente. Está caliente, sí. Sóplalo. Sí, una cada uno. ¿Y qué pediste? Mira, para Más de 2 cada personas. uno, para 2 personas. ¿Cómo vamos a comer todo eso? Ese es tuyo No, este es mío, y ese es tuyo. este es mío, este es tuyo. Ahora estoy contento, ¿eh? ¿Qué es mejor que comer un pan? Es tomar el pan. Aquí está, el pancito ya se puede tomar. Ya está rico, rico, rico. No tiene mucho sabor, la verdad. Es como una leche, pero con este pancito que tiene azúcar y otros como sabores. Como ves, he probado todo este pancito y para mí, este con azúcar, ¿cómo se llama este? Roscón. Roscón. Este es mi pan favorito de este plato de pancito aquí, pero tengo uno más. Este es dulce también. Tiene como un jelly adentro, tiene como una fruta. Está muy bueno este también. ¿Cómo se puede comer tanto? Y soy tan flaco. Yo intenté de comer todo el pan, pero no pude. Pero tengo un poco de espacio para este dulce, se llama mariposa. Y tiene hojas, se ve como hojas aquí. Y chocolate, no. Ah, Another one. no. Se desbarata. Ok, a ver. ¿Cómo está?
con este chocolate, hojitas, está muy bueno. Pero es muy grande. ¿Este es para compartir? No conmigo. No. Oh, no. No tenemos espacio en nuestro estómago, pero tenemos una bolsa y vamos a llevarlo. Y está muy rica. Rica esta mariposa. Es como alas. Ok, estoy un poco loco. Tengo que descansar un poco y nos vemos mañana. Vamos por un día más aquí en Colombia, comparando el sur de América Latina y el norte. Vamos. En América Latina hay muchos lugares verdes y eso es algo bonito para mí porque todo está de color blanco en Wisconsin ahora mismo. Hace frío allá, pero en todas partes de América Latina hay una plaza y hay un lugar verde para compartir con la familia, para caminar con los perros, por estar afuera y estar en la tranquilidad. Mientras que ya estás en el centro de una ciudad, ya se puede disfrutar este tiempo sin mucho ruido y caminando entre familia. Eso es algo lindo, pero algo más lindo es a comer. ¿Tienes hambre? No, yo creo que comí para 3 días, yo soy gordo, como poquito. Tú eres flaco y comes mucho. Yo tengo hambre, entonces vamos a comer otra vez. Y tengo poco tiempo por quedarme acá. Entonces vamos a comer por la última vez aquí en Bogotá juntos. Vamos. Mi último desayuno. ¿Qué tenemos aquí, Camilo? Agua aromática de frutas, que son estas. ¿Son calientes? Son calientes, tienen mora, uchuvas y no le echaron papayuela. Ah, ok. ¿Sí? ¿Puedo probarlo? Sí, pruébalo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo está? Wow. Ya. Sí, Ya sirve tiene para mucho calmar. sabor. Sí, tiene mucho sabor. Y es como una fruta adentro de... Sí. Ya. Tiene Pero con... hierbas. Albahaca. No, ¿qué? Esa es manzanilla. ¿Esa qué matadita es? No, la manzanilla lleva... No, esta es ¿qué? Esta es verde, esta es... Hierbabuena. Hierbabuena, ok. Ajá. Sí, rico. Bien. Y esta te ayuda a sentar el estómago. Ah, ok. ¿Qué es Ok. sentar el estómago? Cuando Después tú comes mucho, de comer ayer. Ajá, entonces ya. esto te alivia y te destresa. Ok. Entonces vamos a comer con pan francés. El mío son 2 panes, el resto es de él. Y huevo tibio. Aquí el huevo tibio es coger el huevo, pasarlo por cocción durante menos de 3 minutos, le sale pastosito, sale líquido el huevo y uno se lo come con la cáscara. Le abren un huequito y uno se lo va comiendo. Eso lo vamos a comer. Ah, qué bien. Ya no lo pasa. ¿Y este pan francés es lo mismo que en Chile? ¿Este pan No, francés? no, lo que ves, si lo uniéramos así el pan francés, de pronto maraqueta. Pero creo que si no, es igual de rico, pero como de rico. No conozco Igual la de marraqueta. No la conozco, te no puedo decir si es igual de rico. Pero hacemos Pero el rico intento. sí. Sí, Ok, rico sí tengo que... es. ¿Puedo probar uno? El único que puede sacar la diferencia sos vos. Yo no. Ok, a ver. ¿Cómo está este? Liviano. ¿Ya? ¿La marraqueta es más pesado? Tiene este crujiente como una marraqueta. Es muy parecido, pero diferente, un poco diferente. Porque creo que el marraqueta es más lleno. Sí. Ese es como más airado. Pero está bueno. Está ya parecido a una marraqueta. ¿Sí? Muy bien. Vamos a comer. Y aquí estamos de nuevo. Me voy de Colombia. Pero quiero decirles que hay algo especial en América Latina. En cualquier país
no es cualquier país. Cada país es distinto, diferente y tienen gente amorosos, tiene comida buena, tiene cosas muy buenas para disfrutar. Y este clima de Bogotá siempre es lo mismo, siempre es lindo por estar aquí en Bogotá, pero me voy ahora a un otro país que tiene muy buenas playas. Entonces nos vamos por allá y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Chao. Chao. Estás bien. Nos vemos en el próximo video, pero por ahora, chao pescado. Y sigues disfrutando donde estás. Chao Bogotá. En el próximo video nos vamos a una isla y para disfrutar las playas, la comida, y es una isla que habla en español. Entonces nos vamos por acá en el próximo video. Nos vemos pronto aquí en